por la visita. No, por favor. Fuerte lo que planteó en sus redes porque dijo, este proyecto es un retroceso a 40 o 50 años en aspectos concretos del proyecto y por los cuales lo justifican. La verdad que se produjo un combo medio explosivo el domingo al mediodía cuando yo empecé a escribir en mi cuenta de Twitter todo lo que puse. Eh, combo explosivo porque estaba entre la derrota de Central del sábado de la noche y que me senté a desayunar el domingo y a releer lo que me habían mandado el viernes por la tarde y nada, no lo podía creer, entonces saqué mi cabeza del fútbol y la puse nuevamente en modo abogado penalista y volví a leer algunos artículos. Y ayer los volví a leer por cuarta, quinta vez y cada vez encuentro eh, palabras, párrafos, interpretaciones de este proyecto de ley que no deja de sorprenderme, no deja de preocuparme y no deja de generar eh, incertidumbre a ver, quiero ser cuidadoso con las palabras, Sí. ¿no? Para no generar eh, malas confusiones. Esto es un proyecto de ley que como bien anticipaste o estabas diciendo en tu introducción, retrocede 40 años de legislación penal, legislación procesal penal de nuestra provincia. Es un proyecto de ley que habilita a la autoridad policial, palabras más, palabras menos, a hacer lo que quiere. Bien. Las más mínimas garantías que tiene todo ciudadano de enjuiciamiento penal, y esto hablo por cualquier ciudadano que transite un proceso penal en la provincia de Santa Fe, que no solamente tiene que ser miembro de una organización delictiva, sino que cualquiera de nosotros puede tener un conflicto con la ley penal, entiéndase un accidente de tránsito, bien, entiéndase una situación de amenazas, entiéndase una situación de algún delito económico, bien. Y lo que el Código Procesal Penal establece son las reglas de juzgamiento mínimas que tiene que tener todo Estado de Derecho para que esa persona transite en libertad. Cuando se habla de garantismo, cuando se habla de garantías constitucionales, se habla de el límite que establece la norma al poder del Estado. Bien, en, entre ellos, las comunicaciones son privadas, la propiedad es privada, no puede el Estado venir y meterse en tu casa y sacarte tu celular, no puede el Estado escucharte tus conversaciones, el secreto de la fuente periodística, bueno, es un catálogo de garantías constitucionales muy amplio, ¿no? Acá lo que se pretende con este proyecto de ley es, en esta bandera política de la lucha contra el enemigo entiéndase por organizaciones narcocriminales, bien, o por lo menos desde el sector político lo catalogan desde ese lado. En esta lucha contra el enemigo común para la sociedad, bueno, entendemos que todo está permitido, bien. Lo que allá por la Revolución Francesa, y mirá de dónde empiezan a nacer las garantías constitucionales de que el fin justifica los medios, bueno, lo que se había eliminado con la Revolución Francesa de que el fin no justifica los medios, bueno, volvemos a lo que se discutía ya en 1700 y pico, de que todo está permitido y el fin justifica los medios. Por eso esta suerte de resumen muy correcto que hiciste, más allá de no entrar en tecnicismos propios de abogados fiscales o jueces o gente del derecho, en definitiva lo que vos resumís es así. Se retrocede más de 40 años
en legislación procesal, y es precisamente, vos lo decías hace unos minutos, la provincia de Santa Fe tiene un código procesal moderno que fue sancionado, si no me equivoco, el proyecto fue enviado era el doctor Wiener, gobernador, no recuerdo si fue en su primera o segunda gestión. Luego fue pasando por distintas etapas y se puso en funcionamiento allá por febrero del 2014. Los que estuvimos en la preparación de este código procesal, en mayor o menor medida, las facultades, los colegios de abogados, los institutos especializados, etcétera, etcétera, se trabajó muchísimo en hacer un código procesal digno de el año 2000, digno de procesos acusatorios modernos, con ejemplos en muchos códigos procesales de distintos países, con base en el Código Procesal Penal chileno, que es un poco el código procesal modelo de Latinoamérica, y en donde muchos de los institutos que hoy se quieren volver a incorporar se habían sacado, por algo se sacaron, y ahora lo volvemos a meter por la ventana con esta nueva reforma, ¿no? Claro. Entonces, lo que no servía, te hablo 2000, un proceso que habrá arrancado 2009, 2008, de análisis del nuevo Código Procesal, que para finalizar en el 2014, y se había sacado y lo volvemos a meter por la ventana. Y no es un dato menor lo que te estoy diciendo, porque 2008, 2009 se empezó a debatir, a escribir, a intercambiar ideas para sacar el código. Bien, se tardaron casi 6, 7, 8 años en elaborar el código procesal que a la postre termina siendo implementado en febrero del 2014. Modificar un código procesal requiere mucho debate, requiere mucho análisis de estadística, requiere mucho consenso político, y entiendo yo que una reforma de estas características, con las modificaciones que se pretenden hacer, que se quiera sancionar de la noche para la mañana con la violación flagrante de garantías constitucionales y de procesos constitucionales, es un verdadero desatino, y yo lo puse en mis redes sociales, creo que es autoritarismo puro en su máxima expresión, en donde no se escucha a nadie, en donde no se dialoga, no se debate, y se pretende meter por la fuerza precisamente lo que quiere, o lo que el espíritu del Código Procesal Penal es poner freno a la fuerza. No lo quiero cortar porque en esto también sentimos de que hace docencia en muchas cosas que por allí se hablan, se dicen, y que ustedes lo palpan por su profesión y porque están ahí, que ustedes de alguna manera van a ser parte de los más perjudicados, entre comillas, porque perjudicado va a ser el ciudadano. El ciudadano. El ciudadano. Bueno, dos o tres cosas. Una que muchos de los que van a discutir legislativamente este proyecto fueron parte de aquel debate. Sí. Muchos, y votaron a favor y estaban de acuerdo con esos cambios que se habían hecho, y como bandera incluso. Así que vamos a estar muy atentos a eso, porque vamos a tener que ir justamente a los archivos para ver esa cuestión. Tengo aquí, entre algunas preguntas que fuimos armando con la producción, esto de que, bueno, uno de los cuestionamientos que aparece es que el proyecto modifica el equilibrio entre fiscales, jueces y defensa. ¿Dónde cree usted que se rompe el equilibrio? El equilibrio se rompe en darle facultades a la Fiscalía como órgano de persecución estatal. Hoy el Ministerio Público de la Acusación es el órgano encargado de iniciar, continuar y finalizar toda investigación penal. Bien, es el órgano, a ver, para que la gente entienda, es el órgano que te persigue penalmente con todos los recursos del Estado. Bien, tiene todos los recursos, ya sea
policía, recursos tecnológicos, investigaciones científicas para determinar si la persona cometió la conducta criminal que entiende el fiscal que cometió. Frente a todo este avance, frente a toda este devenir del proceso penal, siempre, o por lo menos así se establece el Código Procesal de nuestro país y así lo establecen todos los códigos procesales penales, por lo menos de Latinoamérica, está la figura del juez, quien es que pone freno en salvaguarda de lo que venimos hablando, de tus garantías constitucionales. Ejemplo, que no se intervenga una comunicación telefónica por el solo hecho de que no se comparte la ideología política de la persona que está siendo escuchada, que no se haga un espionaje de redes digitales como hoy lo pretende autorizar la ley. O sea, para todo eso hay un juez que dice no, hasta acá llegaste. Bien, no puede intervenir el teléfono o la comunicación de un periodista porque no está cometiendo ningún hecho ilícito. Bien, entonces el juez es el que frena. La reforma prácticamente elimina la figura del juez y es la fiscalía que avanza sin requerir estas autorizaciones judiciales que exige mínimamente la ley. Ejemplo, si tenés que llenar una propiedad, mire, señor juez, yo sospecho que este celular que se robaron está en el domicilio de calle Ceballos y tal, entonces pido el allanamiento de este domicilio. Bien, el juez lo que va a analizar para disponer ese allanamiento es que haya un contexto probatorio mínimo, bien, con estándares mínimos, bien, porque es una investigación, pero bueno, pero ¿por qué me decís que este celular que fue robado está en este lugar? Y porque tengo un testigo, tengo un video, tengo una tarea de investigación que da cuenta que el celular está en determinado lugar. Bueno, listo, perfecto. Le firmo el allanamiento, va a la policía, allana, secuestra el celular o no lo secuestrará. Bien, acá se establece todo un catálogo de situaciones del allanamiento sin ley, dejándolo librado a la mera sospecha o al mero entendimiento del funcionario policial o investigativo que dice: en esa casa hay droga. Bien, y cuando empiezan estas prácticas penosas y abusivas por parte de los funcionarios policiales, empiezan los abusos que todos conocemos, y la historia trágica de nuestro país tiene miles de capítulos en donde hay abusos por parte de las fuerzas policiales. Pero por algo se sacó todo esto en el 2014. Bien, por algo se sacó los interrogatorios en sede policial sin la presencia del abogado. Por algo se sacó y se limitó las situaciones de los allanamientos sin orden judicial. Por algo se elaboró un sistema de equilibrio de garantías y equilibrio de partes entre fiscales y defensores en una sala de audiencias en donde el juez va a resolver. Porque todo esto se hace mucho más rápido, ya no tenemos más los procesos penales de 2 años, 3 años. Hoy tenés un problema, el fiscal dice A, la defensa dice B, listo, muchachos, vamos a una sala de audiencia, discutimos, el juez resuelve y cada uno se va para su casa. Bien, es mucho más ágil, más sencillo. Todo eso se elimina. Hay un montón de situaciones técnicas como un instituto que se pretende incorporar. Ya la palabra en sí es absolutamente desatinado, que es el decreto penal. ¿Qué significa el decreto penal? Similares características a un decreto de necesidad y urgencia. Un decreto de necesidad y urgencia establece la Constitución Nacional es cuando el presidente de la Nación o el gobernador quiere sancionar una ley o una determinada norma y no pasa por la legislatura, no pasa por el debate. Acá lo mismo. El fiscal que te investiga, que recepciona la prueba, te condena. Claro. No pasa nunca por un juez. ¿Y yo cómo me defiendo? O sea, ¿cómo controlo la legalidad de la prueba? ¿Cómo controlo, mira, lo que estás diciendo es equivocado?
los testigos que trajiste están equivocados porque yo tengo estos 5 testigos que van a decir otra cosa. No, listo. Te investigo y te condeno y eso tiene, lo dice el proyecto de ley, validez de sentencia. Bien, o sea, la única persona que puede, por mandato constitucional y por todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país, dictar una sentencia condenatoria contra una persona en el marco de un proceso penal en la República Argentina es un juez, no un fiscal, porque el fiscal está para otra cosa. Claro. El fiscal te investiga. Te investiga. Bien, el que la debe dictar es un juez, un magistrado que fue nombrado con un mecanismo constitucional para eso. Entonces, todo eso es el equilibrio de poderes. Bien, muy complicado a veces explicárselo a la gente, pero todo eso es el equilibrio de poderes y es la democracia, en definitiva es el Estado de Derecho. Cuando vos empezás a darle, en este equilibrio de poder, más poder a uno, menos a otro, muchísimo menos a otro, se vuelve un Estado totalitario, autoritario, bien, y vienen los abusos, que bueno, no soy yo quien es mejor especialista para hablar de autoritarismo, pero bueno, es lo que me parece que estamos yendo en la provincia de Santa Fe y eso es lo que nos alarma y nos preocupa muchísimo. La retórica del gobierno se sostiene en la búsqueda de la rapidez y de la eficacia, y ahí es donde también la pregunta tiene que ver con esto de que por qué parte del mundo jurídico, porque en realidad salieron muchas voces. Me sorprendieron, yo no lo vi, y pido disculpas si por ahí voy a decir algo, que no lo vi y he buscado. Me sorprendieron los colegios de abogados hasta acá, que no vi ninguna... bueno, no tengo que decir, se ríe, pero me sorprendieron. Vamos a investigar, por supuesto, porque este caso, este proyecto, lo vamos a debatir aquí en varios programas. Ahora, prácticamente todo el mundo jurídico entiende que velocidad no necesariamente es mejor justicia. Es lo que vemos. No, pero a ver, respecto de lo que, primero de lo que vos mencionás, los colegios de abogados, voy a abstenerme de hacer algún comentario porque tengo una opinión formada y no quiero herir susceptibilidades. Nosotros desde la Asociación de Abogados Penalistas estamos elaborando un comunicado de similares características al que acabas de exhibir de los defensores públicos de la provincia de Santa Fe, que entre hoy y mañana también va a estar dando vuelta por redes sociales. Tengo entendido que ha habido pronunciamiento por parte de cierto sector de los colegios de magistrados, bien. Si bien no lo han hecho público aún con un comunicado formal, o por lo menos no lo he visto, pido disculpas si es que así existe, pero por lo menos lo he escuchado. Porque es tanta la rapidez en las redes que por ahí a lo mejor lo hicieron por eso, mientras estamos acá. No, porque independientemente de todo esto, uno tiene una familia, uno tiene un trabajo y no estoy tan al tanto de las redes, pero bueno, me hubiera llegado, pero he leído y he escuchado declaraciones del doctor Gustavo Salvador, que es el presidente del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Rosario. Pero volviendo a tu pregunta, rapidez no es eficiencia, bien, y para hablar de eficiencia o deficiencia, bien, debería haber estadísticas que marcan que existe un proceso penal santafesino deficiente, ¿bien? Y te puedo garantizar que no hay un proceso penal santafesino deficiente. El proceso penal santafesino, con sus aciertos, con sus errores, es un proceso penal que funciona, es un proceso penal que da garantías, que se respeta los principios básicos de todo proceso penal, en donde hay igualdad de partes, donde hay un magistrado que resuelve, donde se respetan estas garantías constitucionales que estábamos hablando. Déjame preguntarte algo, José, porque decías el tema de damos garantías, o se da garantías, sí, el sistema de garantías, pero justamente los que apoyan, yo escuché, porque te digo la verdad, venimos hace varios días hablando con todo el mundo por el proyecto, vemos más gente por allí en contraposición, pero a los que lo apoyan, los que están de acuerdo con la gran mayoría dicen, no, lo que pasa es que tenemos un sistema garantista, no es lo mismo que entendemos que dar
garantías. ¿Cómo lo ven ustedes cuando dicen esto? Dejando la cuestión ideológica de lado, ¿no? No, También. Yo voy a explicar, O no, va. Eh, hay un libro que escribió un filósofo del derecho de la UBA, Andrés Rosler, que está basado en una tesis, en un artículo que escribe este autor. El artículo y luego el libro se llama Si usted quiere una garantía, compre una tostadora. ¿Qué es lo que analiza el doctor Rosler? El garantismo, sobre todo el garantismo o las garantías constitucionales, que en definitiva son lo mismo, nacen en nuestro país, o por lo menos hay una manifestación mucho más pura de el respeto por las garantías constitucionales, con el advenimiento de la democracia y en el año 83 con ya un Estado de Derecho, bien, luego de una época nefasta de nuestro país, y ahí es donde empieza a surgir un respeto absoluto y masivo por las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales no es un capricho ni de Nani, ni del juez, ni del camarista, ni de la corte, ni de mucho menos. Las garantías constitucionales están escritas, hay tratados internacionales que establecen catálogos de garantías constitucionales, y las garantías constitucionales es lo que nos da a todos los ciudadanos de nuestro país o de nuestra provincia de Santa Fe las libertades que todos tenemos. Que nosotros podamos estar hoy haciendo esto es una garantía constitucional que costó mucha sangre en la República Argentina a fines de la década del 70, costó tristemente mucha sangre, y hoy, gracias a Dios, estamos haciendo lo que hacemos, y la garantía es que vos puedas hablar por teléfono y no te estén escuchando, y la garantía una garantía es que vos tengas tu casa, y que vos puedas estar con tu familia, y que no se te meta ninguna fuerza policial a sacarte de los pelos y a llevarte a una comisaría e interrogarte por algo que vos no sabés que te están interrogando. Bien, cuando en definitiva lo que no le gusta es cómo vos opinás. Claro. Bien, esto fue lo que pasó a fines de los 70 y es lo que el mundo, porque esto ha pasado o ha replicado en muchas partes del mundo, ha replicado, y se han escrito tratados de derechos humanos, convenciones internacionales, y la mayoría de los códigos de nuestro país y sobre todo de nuestra provincia tienen catálogos de garantías constitucionales. La inviolabilidad del domicilio es una garantía, el asesoramiento judicial profesional es una garantía, contar con un abogado defensor, que vos te abstengas de declarar sin conocer la imputación que te están haciendo es una garantía. Y están todas puestas en beneficio de los ciudadanos. Mezclar garantías constitucionales con se las dan a los delincuentes o a los narcos o a los sicarios o a los violadores, es un juego de palabras perverso, político y con un discurso de determinada ideología política que pretenden confundir a la población en general y generar estos malestares. Las garantías constitucionales, y esto yo lo hablo con amigos, con mi familia, charla de sobremesa que también me lo preguntan, es simplemente un Estado de Derecho. ¿Bien? Bienvenido sea que en la Argentina haya garantías constitucionales y reglas claras. Y yo, vuelvo, es muy futbolero. Vuelvo, casi siempre trato de explicar algunos términos con cuestiones de fútbol porque más o menos entienden, ¿bien? Una garantía significa una regla de juego, ¿bien? Si en el medio del partido, no sé, tal jugador, por no poner uno en específico, pues después te vienen los mensajes. En el medio del partido, agarra la pelota con la mano y se la lleva acá y se mete dentro del arco. No es una regla, eso no es la regla del juego. Claro. ¿Bien? La garantía lo que te protege es que un jugador no haga eso. Son las formas de enjuiciar a una persona, bien, con determinado
Reglas y condiciones. Reglas y condiciones. Bien, y lo que vos nunca tenés que olvidar, que frente, en un proceso penal, está la persona sometida a proceso penal y frente a la persona está el Estado con todo su poderío económico, institucional, su fuerza, y vos estás solo del otro lado del mostrador con tu defensor. O sea, las garantías son las que te apoyan a vos para frenar ese accionar del Estado que se te viene encima. Sí, sí, sí. ¿Bien? Entonces, que haya garantías, bienvenidas sea. Que luego se las quisieron, o que se quiso instalar un garantismo vinculado a determinado sector político, y he escuchado tristes frases de que el garantismo pertenece al kirchnerismo o al peronismo y concepciones más de izquierda, de derecha. No lo sé, las garantías están para todos, seas peronista, radical, socialista, de la libertad o del partido que vos quieras. Es la forma en la cual te van a juzgar. Y es peligrosísimo, porque es peligrosísimo, empezar a pisotear las garantías o empezar a desdibujar los márgenes de las garantías. Porque ahí es donde el Estado de Derecho deja de ser de derecho. Ahí se vuelve un Estado autoritario. La historia nos demuestra con innumerables ejemplos que esto ha pasado como te estoy diciendo, y es lo que precisamente no queremos en la provincia de Santa Fe. José, voy a hacer un paréntesis en la cuestión técnica, porque hay mucho de lo técnico que hay que explicarlo. Pero bueno, digo, ¿esta discusión es solamente jurídica o hay una disputa política sobre quién controla el sistema penal en Santa Fe? Y digo esto más teniendo en cuenta lo que pasó también el año pasado con la reforma constitucional y esta separación del MPA y la Defensoría con el Poder Judicial. Bueno, hoy vemos muchos que estamos, por supuesto, estamos mirándolo desde enfrente, vemos que está esta lucha por quién controla el sistema judicial. Porque en definitiva controlas el poder. Claro. En definitiva es el control del poder de persecución penal. Quien controla al MPA controla la política de persecución penal del Estado. No soy experto en cuestiones políticas, pero en definitiva lo que hay es un interés netamente político, una bandera hoy del Ejecutivo, una bandera política que la cuestión de seguridad en la provincia de Santa Fe es su caballito de batalla. Bien, insisto, podemos discutir y podemos tener argumentos a favor o en contra de eso, pero en definitiva lo que estás controlando es el poder absoluto del Estado con todo su aparato persecutorio penal. Bien, insisto, y esto también es importante aclararlo y decirlo, la seguridad o inseguridad de una, en este caso de una ciudad, de una región, de un país, no se marca con reformas procesales penales. Bien, las cuestiones de seguridad o inseguridad son otra cosa totalmente distinta a un código procesal o a un código penal. Bien, el código penal y por ende el código procesal penal va a empezar a intervenir cuando el hecho ocurrió. Claro. Bien, las cuestiones de seguridad o inseguridad se trabajarán con tareas de investigación, tareas de inteligencia, etcétera, etcétera. Mezclar las dos cosas, un verdadero desatino jurídico, y es precisamente, y vos lo decías hace unos minutos cuando leías el proyecto de ley, hay artículos como ser el que prevé una tarea de investigación o de inteligencia previa o preventiva, bien, o sea, una investigación preventiva por las dudas, y para esa investigación preventiva se pueden violar derechos constitucionales, esto está en la ley, ¿no? Sí, sí. Realizar actividades de intervención, captación de comunicaciones, interceptación y apertura de correspondencia, apertura, extracción, explotación, clonado y recuperación de datos de dispositivos. Entonces, de manera previa
a que haya una sospecha de que vos estás cometiendo un delito. Es gravísimo, espionaje Sí. clandestino 100%, de manual, de manual. Esto transforma un estado parapolicial y va a darle a las fuerzas de seguridad un poder absoluto que nadie la va a controlar, más allá del poder que pueda tener el Poder Ejecutivo sobre las fuerzas de seguridad. Los jueces, un costadito, los fiscales son los encargados de dirigir esta política criminal, y cuando vos te quieras dar cuenta, vos tenés el teléfono pinchado, el teléfono clonado, te están investigando y vos decís, ¿y yo qué tengo que ver? Soy un comunicador. Pero por la duda te estamos investigando a ver qué decís. Claro. Si el proyecto se aprobara mañana, probablemente la respuesta ya la haya dado, pero lo reafirmamos. ¿Cuál sería la primera consecuencia que se vería o que se empezaría a ver en los tribunales? No lo sé. No lo sé, seguramente una batalla, una catarata, mejor dicho, de planteos de inconstitucionalidad, Ujú. en donde esos planteos se darán o ante los magistrados de primera instancia, segunda instancia, Corte de la provincia y eventualmente Corte de la Nación y eventualmente tratados internacionales, Ujú. órganos internacionales, ¿no? Eh, Hay muchos de los artículos que no resisten el más mínimo análisis constitucional y que en una corte de la provincia o una corte de la nación o una corte internacional esto no lo van a leer ni con una hoja. Van a decir, ¿qué tan loco ustedes lo que están votando? Claro. Es absolutamente inverosímil, y absolutamente desatinado alguno de los puntos que trae la reforma. Hay algunos que no sé, como le decía, no lo van a poder ni leer. Y me dijo también de que lo leyó al artículo, al proyecto completo 3 o 4 veces. ¿Hay algo para rescatar? ¿Hay algo que vio para rescatar? ¿O es todo rediscutible? No. Regulan todo lo relacionado con las recompensas. El fondo de recompensas me parece atinado y me parece prolijo regularizar esa situación, porque hoy eh, se ha lanzado una política desde el Ejecutivo de recompensas sobre determinadas personas, pero la verdad que la esencia del proyecto me parece muy alarmante. El 90% de los artículos, que entiendo yo que no resiste un análisis constitucional, un análisis de derecho, y esperemos que este debate que vos decías que se está iniciando en estos días o hoy ya genere oposiciones que inviten a los especialistas, bien, Que inviten y se los escuche. y se los escuchen, Porque sí. por ahí muchas veces se los invita y está el paquete cerrado y ya está. Mira, hubo una primera reforma, Ujú. a ver, hubo una primera reforma que se hizo cuando la actual gestión del Ejecutivo del gobernador Puyaro asumió, con un paquete de leyes que se sancionaron, que fue en marzo del 2024. Bien, sí, el gobernador asume diciembre del 23, El si no me 23. equivoco. Sí. Que se enviaron, ley de ejecución penal, modificaciones al código procesal y ley de inteligencia, y bueno, se me puede estar escapando alguna, un paquete de leyes que se enviaron, que llamaron a los especialistas, o por lo menos a los interesados, una vez que estaba todo ya discutido y, y masticado, como para decir, bueno, como vos decís, vengan, siéntese, ¿qué quieren decir? Pues ya tenemos todo el dictamen armado. Claro. Bien. La idea ¿Qué es lo que pasó en estos 4 o en los últimos 3 años? Es lo que pasó. la idea, porque hay Sí. muy buenos especialistas en la Sí. provincia, hay organismos especializados y gente muy capacitada que se ha preparado profesionalmente, no solo en nuestro país o en nuestra provincia, sino que en el exterior, que tiene mucho para decir.
y que su aporte puede ser muy, muy beneficioso. Y quiero remarcar esto. Eh, el delito, o por lo menos la lucha contra el delito, no se combate con esto. La lucha contra el delito se combate de otra manera. Bien. No nos olvidemos que hace 2 meses la policía hizo un paro general y no había patrulleros y ahí hubo un autoacuartelamiento en la puerta de la jefatura porque no cobraban Claro. lo que correspondía. Bien, Y entonces las condiciones de laburo también, ¿eh? Porque esa es otra. sí, es la más Es la más importante. Es la importante. más importante, sí. Aunque para ellos no tanto. Además, sí, para ellos las dos cosas son importantes. Un buen salario, imagínense el que viene del norte. Bueno, Y, lo que yo en su momento, varios colegas tuyos me hicieron preguntas relacionadas a ese tema. Yo mucho no me quise meter, pues no formo parte de la fuerza policial, pero sí tengo amigos, conocidos, y uno va a los establecimientos penitenciarios, a las comisarías y habla. Y más que la cuestión salarial, el descontento venía por esto que vos decís, las las condiciones condiciones. de trabajo. Una persona del norte la mandan a trabajar a Venado Tuerto, ni siquiera se le paga el colectivo, ni siquiera se le colabora con un lugar para hospedarse, bueno, los lugares donde trabajan, el equipamiento, bueno, es mucho más complejo, insisto, Sí, no sí, soy sí. yo la persona para hablar, pero esto no es la solución al combate del delito. El delito se combate con otra manera y lo vienen combatiendo. Hubo una baja en índices delictivos, bien, sí, hay que reconocerlo, eh, pero no de esta manera. Esto es humo para la tribuna, para empezar a preparar una posible reelección y en definitiva, en esencia, lo que se están alterando son las condiciones de juzgamiento de todos los santafesinos. Traslado una pregunta que le hice hoy muy temprano en la mañana a otra persona del mundo de la justicia. Mm, En cuanto a si lo tuviera el gobernador, si lo convoca a Puyaro, ¿qué le pediría? Y esta persona me decía, le cuento, mm, yo le diría, o qué le aconsejaría, y yo le diría que baje el proyecto por completo, mm. se ponga a discutir realmente con la gente de la justicia, incluso con su gente de su equipo muy idónea, legisladores muy idóneos que entienden de la justicia. Él es cercano a gente o a personas del universo judicial que lo pueden aconsejar bien, porque esto indudablemente está mal aconsejado, y le pediría que baje y haga un proyecto de nuevo. ¿Qué le diría a Lo, usted? lo que pasa que es buena tu introducción. Eh, para hacer un proyecto de estas características diciendo que hay que fortalecer la justicia, estás partiendo de la premisa que la justicia no funciona. Yo ahí discrepo con si lo tuvieran enfrente al gobernador. Entiendo yo que la justicia funciona muy bien. Que no te gusten los resultados es otra discusión, ¿bien? Pero los procesos se resuelven en tiempo y forma. Las sentencias que estamos teniendo, ya sea condenatorias o absolutorias, se encuentran debidamente fundadas. Hay equilibrio de partes. Cada parte hace lo que le corresponde. Siempre hay cosas por mejorar, Ujú. ¿bien? Siempre hay cosas por mejorar. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Rosario hay un taponamiento del sistema, hay más de 700 juicios orales parados, bien, que no se pueden iniciar porque no hay recursos, no hay salas, no hay jueces, no hay fiscales, desarrollar un juicio oral es muy complejo, requiere mucha logística, y hay más de 700 juicios que están parados, literal, no hay fecha, bien, Claro. y hay gente que está privada de su libertad, que espera una sentencia condenatoria o absolutoria. Hay plazos de prisión preventiva. El Estado argentino suscribió tratados internacionales que dicen que la prisión preventiva no puede exceder de más de 2 años, prorrogable por un año más en causas complejas, sin que la persona obtenga una sentencia. Ujú. Y eso
está empezando a ser mella en una cuestión de la justicia. Esto no lo soluciona ese problema. Claro. Bien, esto pone más trabas, esto genera más burocracia, esto genera más caos en los operadores o en las situaciones diarias de la justicia. O sea, acá lo que hay que hacer es, me parece a mí, desde mi humilde opinión, es dotar de recursos, revisar algunas normas, sobre todo del Ministerio Público de la Acusación, respecto de la posibilidad de viabilidad de juicios abreviados, dotar de recursos a determinados organismos para que trabajen de una manera más rápida en determinadas cuestiones, a las fuerzas policiales también para que se trabaje más rápido en determinadas cuestiones. Pero si vos partís de la premisa que la justicia no funciona, y sí, la vas a querer cambiar. Me parece que lo que se está partiendo es de una premisa incorrecta y equivocada. Importante es decir también que mucha incertidumbre se da por la ausencia de estadísticas y datos por parte del Poder Judicial. No, y si bien están obligados por ley a dar determinadas estadísticas, lo cierto es que desde hace más de 10 años que no se dan las estadísticas que corresponden, no publican sus informes, sus balances, y entonces uno está en esa incertidumbre. Le voy a compartir para cerrar, ya por Sí. supuesto le agradezco y ya nos tenemos que ir en un ratito, pero quiero compartir porque a lo mejor quiere contar algo. Mientras estábamos haciendo la entrevista, algunas declaraciones del ministro Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad, y según lo que me contaron o lo que pudimos recabar hoy, uno de los asesores o de los que han participado en la elaboración del proyecto, que es el diputado Martín Rosúa. Bueno, por un lado, Cococcioni dice dos o tres títulos. No es momento de aflojar, sí de profundizar las reformas. Queremos ir un paso más allá. Hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales, no se viola ninguna, dice en cuanto al proyecto. Le queremos sacar litigiosidad al sistema, dijo Cococcioni. Y por su parte, Rosúa, a los debates internos más fuertes lo vamos a tener con el socialismo. Sí, obvio, es lo que decíamos hoy. El socialismo, en definitiva, que fue uno de los grandes artífices de aquella vuelta con la bandera de Wiener y un montón de gente, ¿no? Para que de alguna manera se elabore este Código Procesal Penal que se tiene en la actualidad y que de alguna manera venían a combatir o a contrarrestar o a dar más derechos de aquel sistema que venía de la dictadura hasta ese momento, entiendo yo, Sí. si no me equivoco. Sí. Bueno, hay que recurrir al pragmatismo y sentido común. De Zaffaroni para adelante nos metieron en la cabeza que los derechos de los delincuentes están por arriba que los de las víctimas, dijo Martín Rosúa hace un rato en un medio de Santa Fe. Bueno, no sé si quiere aportar algo más para cerrar. No. A ver, insisto, creo que son declaraciones políticas, uno no las comparte desde el campo de la ciencia que uno por lo menos cree entender. Insisto, no sé ni entiendo de cuestiones políticas. Me parece triste hacer campaña política, porque en definitiva lo que estamos iniciando es una campaña política con este tipo de cuestiones que en definitiva lo que están en juego son las garantías de los ciudadanos santafesinos. Siempre se lo vincula, se lo vincula a Zaffaroni con la tendencia del garantismo. A ver, eh, Eugenio Zaffaroni es un jurista de excelencia que continúa dando clases por numerosas universidades del mundo, ¿bien? Y acá se lo ha desprestigiado con una liviandad y con una carencia de fundamento que no se entiende la obra de Zaffaroni. Zaffaroni en ningún momento habla de que al delincuente haya que dejarlo libre por tal o cual
situación o tecnicismo. Bien, lo que Zaffaroni dice o intenta decir, y la verdad que Zaffaroni escribe de derecho penal, no escribe de derecho procesal penal. Por eso yo invito muchas veces a quienes mezclan estas cuestiones que lean un resumen de la obra de Zaffaroni. No te digo la obra de Zaffaroni porque es muy completa y a veces muy tediosa leerla. Pero por lo menos un resumen, ahora que está de moda la inteligencia artificial, y van a ver que Zaffaroni no habla de nada de esto. Como te explicaba hace unos minutos, las garantías están puestas no para los delincuentes, para todos. ¿Bien? Claro. Para todos. Para la señora que le roban el celular acá en la esquina, bien, tiene una garantía la señora como víctima de que un órgano estatal le da respuesta por ese hecho ilícito, tiene una garantía de que sea escuchada, de que su caso se resuelva en tiempo prudencial, bien. Hay un catálogo de garantías, bien. Cuando uno empieza a mezclar y tergiversar dichos con una intención política electoral, no, hagan política con otra cosa, Claro. no con esto. Hay muchas cosas para hacer política, no soy político, ni voy a estar en la política, ni quiero estar en la política, pero hagan cosas con otra cuestiones, porque esto es muy técnico, y yo lo ponía en mi cuenta de Twitter el domingo a la mañana. Se trabajó muchísimo, eh, para obtener el código procesal penal que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe. Se trabajó muchísimo. Se lo defendió muchísimo porque había mucha resistencia en algunos sectores, Poder Judicial, Fiscalía, sectores políticos. Se trabajó muchísimo y se logró el código procesal penal que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe. No lo tiremos a la basura así porque sí. Eh, Esta misma gestión ya hace 2 años que está más o menos, 2 años y medio. 2 años y medio. Ujú. O sea, ya hubo una reforma, la que te hice mención en Sí, sí, febrero o sí, sí. marzo del 2024. Ahora se dieron cuenta que faltaba todo esto. No lo Claro, pusieron antes. claro. Está en permanente reforma. Es peligrosísimo estar en permanente reforma porque vos vas moviéndote en función del viento para dónde te lleva, y en un proceso penal o en unas reglas de juzgamiento no podés hacer, no podés ir mezclando cosas en función de cómo te lleva el viento. Es extremadamente peligroso. Incluso para el trabajo del laburo de ustedes y de los jueces, de los fiscales. Porque, ¿de qué me tomo? ¿De qué? ¿De qué? Eso es lo de menos, porque uno se va adaptando y uno Sí, se va capacitando. Pero, ¿cómo le explicás vos a una persona que está detenida, bien, o una persona que es víctima, claro, bien? No, mira, ahora cambiaron las reglas del juego. Vamos a sacar al detenido, bien, claro. a la víctima, bien, aquella persona que busca, una persona que sufrió, no sé, un abuso sexual, Ujú. bien, y que está esperando que se lleve a juicio a la persona acusada para que esa persona sea condenada o absuelta. Bien, que se ventilen las pruebas, las pericias, los testigos, los videos, las escuchas, todo en un juicio oral, y queda así, la verdad que esta persona A abusó de la persona B. Entonces vos agarrás y le decís, me voy a quedar con la víctima, ¿no? Para que después no digan que uno está siempre al lado del acusado. Sí, sí. No, mira, ahora se cambió todo. Ahora se cambió todo y no va a haber un tribunal, va a haber una persona y que te va a juzgar, y ahora cambiaron las reglas del juego, y en vez de ser un juez de Rosario te va a tocar un juez de Reconquista. Se puede tener un marciano de Reconquista acá, un juez de Claro. Reconquista acá, y ese va a ser tu juez. Pero yo no lo conozco, no sé quién es, no conoce la ciudad, no conoce las dimensiones de mi casa, no conoce el caso. Bueno, ahora a partir de ahora sí. ¿Me entendés? Claro. Entonces le cambiás permanentemente las reglas del juego a todos. A todos. A los abogados es lo de menos. A los fiscales, pues estamos para eso. Uno Sí. agarra, se capacita, estudia, escucha, habla. Pero en definitiva,
Es el ciudadano el que, está en el medio. El que está en el medio. Gracias, José. No, por favor, gracias por la invitación, a disposición. Bueno, vamos a convocarte para hablar de otros temas seguramente. Cuando quieran. Bueno, nos vamos. Llegué a penales.